Pues vámonos otra vez para la guarida y a ver qué es lo que pasa ahora. Vale. Tenemos que venirnos para acá. Vale, pues vamos a ver. Was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always managed? Luck, I suppose. Any word on the rest of them? Let's see. Storm's still crying out the nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick. Right. Clive, we knew this was going to happen. Now's the time to visit the infirmary. ¿Se ha despertado Joshua? Venga, vamos a ver. Vamos a ver a Joshua. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Tú tampoco sabes nada de Artema. Nadie sabe nada de Artema, tío. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, Es la pieza clave en sus planes. O sea, tú ya lo sabes. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. Bueno, claro, de hecho, Joshua detuvo la primera vez de que nos poseyera. That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. Claro, tú puedes usar todos, ¿no? Fire and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an La embodiment encarnación de la idea en sí misma. is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you. With every setting sun, I feel my strength wane.
And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Venga. Un poquito de sangre en la mano para demostrar lo mal que está. Bueno. Joshua, Y si no es en la mano, en el suelo. Clive, it's Gav. Ojo que viene Gav con información. There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're En hiding el barco de Mid. at midship. En algún momento tendremos que ver el barco, ¿no? En acción, tío. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. Mola un montón la ropa de Joshua, I tío. told him the exact same thing. Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Bueno. Pues viejecito de hermano. Pues una ubicación nueva realmente, ¿no? Ecos de Crossjit. Conjunto de bruscos cañones y desfiladeros en los que reposan varias ruinas empíreas. Bueno, pues vamos para allá. Dalmequia Central. Pues voy con Jill. Ah, vale. Este vaya a su rollo. Puedes acelerar un poco, Joshua, si no te hubieras quedado allí, ¿vale? Bueno. Pues vamos los 4. O los 3 con Torgal. Qué guay se ve esta zona, tío, así tan rojiza. Sirvientes entre las sombras. Ok. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Canver was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Yeah! We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it. No hay nada que coger por aquí. Will of their own. Vale, simplemente puedo dar la vuelta por aquí, ¿no? Es lo mismo. Ok. Hostia, un Bengal. Straight home now. Tío, pues curioso que no aparezca como un enemigo especial.
Mierda. Tenía ya el 2 y lo he perdido. Mierda, el móvil, tío. De la empresa. Coño. Haz algo, cabrón. Míralo. Ven para acá. Otra cosa más, pégame. No, me lo he comido. Bueno, da igual, le voy a hacer mega fulgor con uno. Vale. Fajín regio. Vale, está claro que este objeto merecía la pena, ¿no? O eso parece. Pues sí. Es mejor que el que teníamos. Pues perfecto. Nos quedan unos 100 más por ahí, ¿no? Sí, un poquito más. Ready, go? Fly, Ambrosia. Bueno, pues mira, pues algún que otro secretito sí hay en los mapas. Eso no está mal, ¿eh? Pero debería de haber más cosas de estas, tío. Oh, bichitos. Venga, vamos a matarlo. Que ahora sí me apetece tener los puntos de habilidad suficientes para poder ponerme eso. Wow, me los he cargado todos, ¿no? O casi todos. ¿Dónde están? ¿Que están abajo? Hostia puta, tío, están ahí abajo. Vamos a curarnos un poco. Hostia, es verdad, el bomb. Con el bomb hay que tener cuidado, que el bomb hacía daño, el cabrón. Que el bomb, como no lo mataba, luego se hacía el cabrón la autodestrucción esa, tío. La explosión o como se llamase y reventaba el hijo puta. Vale, seguimos por aquí. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Te lo crees ni tú. Es como yo ese. Garras letales. Nah, voy a pasar de estos por ahora.
Segundo, ¿tengo ya para esto? No. Un pelín más me falta. Vale, aquí de combate. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. No podemos rodearla. Pues yo veo que el ET está ahí y yo estoy rodeándolo. Al menos es lo que yo veo. Otra cosa es que luego me tenga que adentrar por ahí. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Back to the stables, girl. Tabor, República de Dalmequia. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Parece un escenario muy de Star Wars, ¿no? De estos así que están en medio del desierto. Here, take a look at my wares. Vamos a vender primero los objetos lucrativos. Y aquí puedo comprar algo que me interese. Bueno, supongo las pociones, ¿no? Anything else? Que siempre las vamos a comprar por si acaso. Take care. Vale. Bueno, esto lo revisaré luego porque seguramente el juego nos va a obligar, la historia nos va a obligar a tener que tirar por ahí arriba y todo eso. Así que vamos a entrar aquí mejor. Habrá historia y ya luego nos obligarán a movernos por aquí seguramente. ¿Cómo? Ah, esta es la acompañante de la que acompañaba a Joshua. Es verdad, no sabía dónde se había quedado esta. My Lord Marquis, it is an honor. Mi señor Marqués. I am Yote, Yote. Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Casualmente este entra el último. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. Brother, I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Einherjar, ¿y eso qué es? The Black Galleon. El galeón negro. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloeda Knights who besiege the cities. What is left of them? Yes.
And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Thumb. Que es el líder de todo, digamos. El rey o el emperador o lo que sea. El que está ahí compinchado con Artema. Ciudades libres de Camber. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? Oh shit. Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? Hostia, ¿este quién era? No me acuerdo, tío. Este ha salido ya un par de veces, pero no me acuerdo quién es. Comandante del ejército del reino de Waloed. Ah, verdad, vale. Estos son los dos de Waloed. El caballero inmortal por la perpetua juventud que su opuesto rostro siempre aparenta. Cuenta con la plena confianza de Barnabas, que le concedió el mando del ejército de Waloed. Por algún motivo desconocido decide prestar ayuda a Kupka. Vale, sí, esto lo vimos, porque realmente lo que hicieron de alguna manera fue hacer que Kupka desapareciese en medio, vaya. Y Barnabas, que era el líder, vaya. El dominante de Odín y es el rey de Waloed. Federación de ciudades-estado independientes situadas al sureste de la República de Dalmequia. Pertenecían a la República, pero en el 800 no sé qué se independizaron. Ok. Vale. A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. ¿Y qué quiere esta gente de un sitio como este? My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. ¿Tú crees? Yo creo que no. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. Verás tú. Of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the Claro que sí. dungeons. Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her La chica. conscience fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your ¿Cómo? Majesty. ¿Cómo? Quiere cargarse una chica a la cual la conciencia de Mito, o sea, de Clive, está ligada. Pero ¿es una chica que no sabemos quién es? ¿O se refiere a Jill? No entiendo nada, tío.
So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? A ti, o no te enteras. Show them. Enseñales el tapiz. Tío, ¿tú qué pasa? ¿Que te vas a guardar los secretos hasta el último momento o qué? Vale, ¿les va a enseñar una profecía o algo de eso o qué? O algo de tema de los dioses y demás. Eso lo hemos visto ya antes y... Exactamente, es verdad. It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. Claro, Artema es el de arriba, ¿no? He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? ¿Lo del lago? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to... Está pillada por Joshua realmente, ¿no? You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. Ok. Vale. No, al final, aun con todo el rollo de los reinos y eso, al final el juego vuelve a moverse un poco con tintes y con motivaciones más cercanas a cualquier otro JRPG, tema de dioses, deidades, alguien que quiera acabar con el mundo. Vuelve un poco a lo convencional, digamos, de todo este tipo de juegos. Ey, ¿puedo entrar? ¿Hay algo que pueda coger aquí o qué? Pues si me dejáis entrar... Nah. No. Vale, pues vamos allá. ¿Cómo? Cyril.
¿Quién es este? How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I'm Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? Vale. The Phoenix is our Okay. sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Qué oscuro suena eso, tío. Parece un poco rollo Assassin's Creed, ¿no? La vestimenta del tío este. Members of our order will reveal themselves unto you if there is nothing for... No. You are dismissed. Venga, hasta luego, Guillo. To Canva then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. The free cities under siege. Ahora sí puedo. Vale. Let's go. Vamos a ir en Ambrosia. O Ambrosía, como se llame. Vale, voy bien por aquí. Orco de la infantería. What the fuck? Then let us be rid of them. Todavía se me hace raro no tener el poder de Garuda, que yo usaba mucho para ir alternando. Pero bueno. Mira, nos curamos toda la vida. Perfecto. Nos hacía falta. Come on. Fly, Ambrosia. Ambrosia. Be safe. Bimba. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a poner esto en directo un segundo.
Ahí está. Vale. Por la izquierda, ¿no? Por aquí mejor. Clive. Smoke. Is the city fallen? Ojo, algo ha pasado aquí. Senda dorada. Vale. Ojo, pues se han cargado la zona esta, ¿eh? Al final, entre los dos compinches estos, tío. Entre Barnabás y el otro. Still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Venga, vamos para allá, que yo. Vale, pues vamos a entrar en Camber. Y bastante misión secundaria se me van acumulando por ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Ciudades libres, Camber. Sounds like thunder. You're late. We're starting to think Ahí you está Gav. stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Y aquí está Mid. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. Midadol. My lady. ¿Cómo? ¿Por qué ha hecho eso Joshua? The fuck? El tío. Uncle Byron. It's really you. Esa presentación con Mid, ¿qué significa, tío? No entiendo nada. Buena, Frank, ¿qué pasa, tío? So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes. Ya casi buenas tardes. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. ¿Que vamos a tener que llegar a esas zonas antes que los acásicos? We need to find them. Exactamente. Quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you Y el otro el río. across the river. Vale. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. El Final Fantasy XVI no es nuevo ya, o sea, llevo ya con él un tiempo, de hecho.
Me está durando más de la cuenta porque me ha salido trabajo por medio. The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. Vale, vamos a tener que volver en el barco que hizo esta. Ok. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Vale. Ya nos dejan libre por aquí, ¿no? Humo y sangre. All right, Torgal. Let's find those survivors. Se ve chulo el mapa en sí, pero esto es lo que decimos siempre, suele estar muy vacío. Bueno. They don't stand a chance against those things. Ahora te leo, Fran. Necesitamos curarnos. Me está reventando golpes este ahora. Va, se acabó. Ahí está. No me hubiese supuesto problema, tío. A ver, lo hubiese tenido complicado por el tema horarios, ¿vale? Pero, jolín, me hubiese gustado, tío, haberme vuelto a pasar, tío, por verte y eso. Vale, cogemos las cosas por aquí. Pero sí es verdad que está bastante liado, porque ha sido empezar a trabajar hace prácticamente 2 semanas y muchas horas de formación y todo eso, tío. Pero vamos, aún así muy bien, tío, la verdad. Vamos a curarnos un poquito por aquí. Oh, mierda, hay alguien por aquí dando por saco. ¿Quién? Este.
Pues hasta luego. Se acabó. Pues que están todos con Artema. ¿Qué va a pasar, Clive? Que los de Wallo están todos con Artema. Por aquí, ¿no? Sí. Ni nada que coger. Por ahí alrededor ni nada. Vale. Materiales simplemente. A ver si puedo coger algo por aquí. No. Vamos a hacer una cosa. Aquí está. Joder. Venga, vamos a curarnos por aquí, si no. Pego más por la espalda, eso es. Joder. Ahora, joder. Vale. Joder, he perdido ahí un montón de pociones y demás, tío. La virgen. Vale, me voy a poner ahora un momento. Me voy a equipar la habilidad de Bahamut, que todavía no me lo había podido equipar. Y así tengo que tener puntos suficientes. O está cerquita de tenerlos. Pero vamos a coger ante todas las cosas.
Vale. 2000 guiles. Por aquí no hay más nada. Vamos a usar una poción de estas. Vale, y es por aquí porque además estamos viendo ahí las criaturas y eso. Vale, pues nos ponemos Gigafulgor. Sí o sí. No tengo obviamente puntos para mejorarlo, pero lo vamos a equipar ahora. Equipar... ¿cuál me quito entonces? Me quito este. Este seguro, no me gusta tanto. Me quito este y nos ponemos Gigafulgor. Vale, y a la que podamos nos la equipamos. ¿Y qué me interesa cambiar de aquí? Puede ser que me interese alguno. Efecto de pociones, puño sísmico, electrosfera. Este era más ataque, o sea, más 12 de ataque. Este ya lo tenemos. Puede que me compense. No sé si tendré alguno que sea el de... Tormenta eléctrica. No, no voy a tener todavía ninguno del ataque este de Bahamut. No, pues entonces voy a seguir como estoy. Si más adelante la consigo, me lo pongo. Y aquí se viene algo. That sounded big. Joshua and Jill must be busy. Ya está. Vale, vale. Contra un orco como este creo que no había luchado yo antes. ¡Hostia! Vaya hostiazo que me ha pegado. ¡Hijo puta! Reviento. Ah, mierda, que esta hace la explosión, coño. ¿Cómo usar esto? Que le tiene que dar nada. Ahí está. This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Los combates se van intensificando y se van haciendo más complicados aquí, ¿eh? O sea, tengo que ir teniendo ya cuidado con lo de las curas y los golpes. No me quedan pociones.
Vale, vamos a coger esto. Luego cogemos el objeto de la izquierda. Aliento fulgurante. Vale, esa es la habilidad que me acabo de quitar antes. O sea que... ¿Cuántos puntos de habilidad tengo ahora? 1600. Vale, necesito estos 3000 y pico para mejorar esto cuanto antes. Se incrementa el número de golpes que el haz asesta al enemigo. Eso lo necesito cuanto antes. Vale. El gancho petro ya lo teníamos mejorado. Este no lo estoy usando. Estoy por dominar y ponerme... este ataque. Y me quito el DL2, el DL2 cuadrado. Lo voy a hacer. Voy a hacerlo, a ver si puedo. Sería el primero que me puedo equipar así como segundo. Quitarme este. Eso es. Y ponerme aquí garras. Exactamente. Lo voy a hacer así por ahora. De hecho, tendría más sentido incluso ponerme aquí. Al menos por ahora. Ponerme a Garuda. Y luego ponerme aquí esta habilidad Gigafulgor como habilidad dominada. Como habilidad extra. Pero bueno, como todavía no puedo. Tengo que coger antes otro aquí, ¿no? Ya lo he cogido, vale. Vamos, Torgal. No hay nadie, ya habrá. Ahora aparecerán. ¿Tú crees tú que te van a dejar solo? Bimba. Vamos a usar este y le pegamos a todos. ¿Quién está usando eso? Mierda, está aquí. Se acabó el espectro este. ¿Hay otro más por ahí? Sí. Ahí está. Vale. Ojo que se viene por aquí alguien. ¿Este que es el colega? Sí. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here. ¿A este cuándo nos lo encontramos? Manners, Lord Rosfield. They are men, like you and me. No recuerdo el encuentro anterior con este. By the wills that drive our kind to madness. They are pure.
They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. ¿Qué dices que yo? You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. Sleipnir de la casa Harvard. And you will yield. Or not. As long as you don't hold back. Nice try. Vamos a bajarte todo lo que podamos de esa barra. ¿Cómo? Vale, vale. Cabrón. Me he equivocado, coño, joder. Es el momento de darte con el esto. Ahí. ¿Cómo? You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Gungnir? Gungnir. Watch closely, Mythos. Back. Yes! Yes! Coño, se me lo comió. Buen contraataque. ¿Dónde estás? Que no te veo. Actually, I wouldn't. Coño. No me dejas esquivar.
Vamos a usar esto para curarnos un poco. Voy a salir de ahí. Ey, ¿por qué? ¿Por qué ya no le pega más? Hostia, pues está apuntando al puto perro. Me cago en la hostia. Hostia. Vale, tengo que esquivar todo esto ahora. Vamos a curarnos un poco con esto. Vamos a romperte la defensa. Vamos a ver. Vamos, que te tengo que matar ya. Ahí está. Vale. Pegaba el tío, ¿eh? Un nivelito más. Insignia ensangrentada. Esto será para mejorar algún arma. My liege. Está guapo, ¿eh, Fran, tío? Súper épico los combates, el sonido. No, la verdad es que es muy chulo, tío. Tiene momentos muy irregulares el juego. Ya lo hablaré en el análisis que haré del juego. Lo subiré. Pero es muy chulo, tío, muy chulo. La historia es una pasada. Y los puntos altos son muy altos. We couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Algo pasa ahí. Nothing. I hope. No, algo pasa. Está detectado algo ahí.
¿Qué ha pasado? Hostia, Barnabás. Ostras, pues con este sí que no me esperaba encontrar ya. El rey de los Waloed. Indeed, you may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. No, no va a ser el encuentro ahora. Esto tiene que ser más adelante. O sí. O va a ser un primer encuentro. Un combate sin que este esté con Artema por detrás o lo que sea. Mira el tío sobrado con el brazo detrás. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose Bien is hablado. my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. Joder, con una patada, tío. You are as weak as all the rest. Joshua! Pero no lo ha matado realmente. ¿Qué es lo que le han hecho? Cuidado, Jill, cuidado. Voy a tener que manejar a Shiva. Oi! Oi! This way! Hurry! No va a luchar contigo. Beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. Oh, oh. Oh, oh. Vale, este es el barco que han construido, ¿no? Will he be all right? The phoenix can mend flesh, but the spirit,
must recover on its own. Exactamente, lo que ha hecho es dañarle como por dentro, el espíritu. Le ha quitado la voluntad, supuestamente, es lo que quería cercenarle. This place is remarkable. Pero no matarlo, porque lo tienen que mantener sano, digamos, para que sea el receptáculo para Artema. Filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we're up to, they'd all want a piece. All right. And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but you've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Y aún no está Jill por ahí. Dare do that again. Mala señal, ¿eh? What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be O sea, que de alguna manera la ha raptado, por así decirlo. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. Bueno, el Clive está convencido de que tiene que salvar al mundo. Pues volvemos a la guarida. Melodía de esperanza, pues si... ¿Y esto se le llama melodía de esperanzas? Te han dado una paliza y se han llevado a Jill. Hay más objetos en el bazar de Caron. Vamos a revisar los objetos que pueden haber nuevos aquí. Seguramente me puede hacer una espada nueva. Y hay que comprarse pociones también. Clive, if you're gonna
Hoja rúnica. Vale, esto es comprarla. Y también podemos hacer nuevos materiales de este tipo. Vale. You're rubbing me blind, you know. Vale, vamos a vender un momento todos los objetos lucrativos. No tengo ninguno. Vale. Vamos a hacer una cosa muy primero con Blacksmith. Con Blackthorn, perdón. Blacksmith es herrería. Hoja rúnica mejorada. Puedo hacerla directamente. Fabricarla. Pues la hacemos. Y luego mejorar. Y luego mejorar nada. Pues nada, hay que hacer esta espada. Simplemente. Ya tenemos la hoja rúnica mejorada. Y puedo hacer aquí la superior. Perfecto. Estaba claro. Fabricar. Rúnico mejorado. Y aquí argollas rúnicas mejoradas, que ese sí puedo hacerlo. Para poder hacer el cinturón rúnico mejorado... no me conviene porque es peor ya. Vale. Argollas rúnicas superiores, eso sí. Y el rúnico superior sigue siendo peor que el que ya tengo. Vale, pues nada. Ok. Pues, ¿qué más cosas? Esto era lo de las cartas, la colección. Que eso ahora mismo me da igual. Vamos a ir al otro lado. Vamos a ver las cacerías. Supongo que tengo para ponerme también el objeto de este. Las cosas estas, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Concha espinosa. Vale, nos van a dar puntos de habilidad de hecho, con lo cual, perfecto. Perfecto, y nos queda poco para conseguir este. Vale. Estas son las misiones. Aquí las cacerías, a ver qué sale. Aunque no las estamos haciendo todavía, pero bueno. Han salido dos nuevas. Wow, una manada de nivel C, con lo cual es nivel bajo. Y esto parece un chocobo, ¿no? Cometa irisado. De nivel A. Ok. Aquí para continuar y aquí tenemos también para avanzar con el tema de las historias y eso. Vamos a ver un momento cómo tenemos, vamos de puntos de habilidad. 1900. Necesitaba 2000 y poco, ¿no? Para mejorar esto. No, 2000 y poco, no, 3000 y pico. Uf. Son caras, ¿eh? Las habilidades, tío. Esto también me interesa dominarlo, ¿eh? Se añade una tercera barra de límite para tener 3. Este nada, bueno, lo estoy usando. Bueno, eso es cuando soy Ifrit. Y esto no lo uso. ¿Qué más? ¿Qué más?
Hostia, esta no está mejorada. No está mejorada esta. Pues esta me convendría mejorarla también. Podría mejorar esto, o sea, dominarlo. No es muy caro, pero no lo uso apenas realmente eso. Yo creo que no me convence, no me conviene tanto. Bloqueo titánico nada, el puño sí estaba ya mejorado. Voy a hacer una cosa. Voy a dominar esto. Sí. Y lo voy a hacer así. Voy a poner aquí a Garuda. Y ahora voy a dejar eso es. Meto el gancho pétreo aquí. Por ejemplo. No sé si dejar el tornado. Voy a dejar el tornado mejor. Sí. Voy a dejar el tornado aquí. Y aquí voy a quitar este y voy a poner el gancho pétreo. Eso es. Pues yo no estoy usando el bloqueo. Por aquí dejo este. Así que este lo voy a quitar. Voy a dejar el normal suyo. Vale. Vale, sí, lo voy a dejar así por ahora. Aliento fulgurante, un 12%. ¿Qué era este? A lo mejor sí, a lo mejor con esa mejora me puede convenir, pero no sé. No lo tengo claro. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Clive? But if you're where the hell is everyone else? They're all right. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be Sitting under a pile of rubble. But we were able to save a few bits and pieces. The more personal items we go to the next of kin. In the case. Then I'll check the workshop. ¿Que vamos a registrar el taller? Pues sí. Eso vamos a tener que hacer. Ahora vamos a cortar por aquí. If Amber and the Lazarus are gone, do you think Lid's ship will ever sail? Es por aquí, ¿no? Sí. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Y aquí a la derecha hay otro, tranquilo, que tampoco está tan lejos.
What do we have here? Oh. Encuentra la pieza que falta. ¿No? Aquí. I remember seeing this doll in Sid's cellar. What's this? Para la reina de las adivinanzas. Miradol, o sea, Mid. Sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor, sin duda, de todos mis inventos es un palacio. En un palacio de arpegios reposa. En un palacio de arpegios reposa. Su arquitecta eres tú, derroche de talento, y no es otro que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esa última rima, buena suerte. O sea que tiene el invento y lo que necesitamos decir está en un palacio de arpegios. ¿Eso que es un sitio que tiene algo que ver con música o qué? Vale, tendremos que hablar ahora con ellos, ¿no? Sí, hay que volver. ¿Por dónde es? Vale, ¿de dónde venimos? Well, possibly. You wouldn't happen to know Opus. That girl's as tone deaf as a banshee, unless you mean the orchestrion. Orquestrión. 11, 12 when she cobbled that thing together. It surprised us all. Not least her dad. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something in... Wouldn't surprise those two and their bloody treasure hunts. Half the things that... Vale, pues habrá que ir a por el orquestrión ese, ¿no? Ah, es verdad, el orquestrión era el objeto este que estaba puesto y para poner música, cierto. Y ahí dentro va a estar el secreto que necesitamos. Los escritos. Ch, niño. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break... What's wrong with ¿Que tiene una criatura ahí dentro? It's broken, except... See? And you had nothing to do with this? Nope. We just wanted to listen to... So we pressed all the buttons. Like this. See? All right. Something caught on one of the gears. Did you break? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. Vale, se lo va a dar a mí y va a ser lo que necesitaba. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams De lo que estaban hechos los sueños. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams. Misión cumplida. Eso es. Ok.
Just the two I was looking for. Aye, aye. Actually, yes. The Crown Prince. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering. No. ¿Se ha ido Dion, en serio? We're not the prince's keepers. I'd rather he did so in bed. His wounds are much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. ¿Y para dónde? ¿Y para qué se ha ido el Dion ese? Ese va a aparecer en otro momento por ahí. Va a hacer algo más. Si no, no se hubiera ido. Pieza final. Vale, entiendo que tenemos que ir de nuevo a la zona de antes. Voy a un momentito a mirar una cosa aquí porque creo que tengo suficientes puntos de esto. A ver si es así. Sí, aquí. Me salían las cuentas. Ahí está, meteorito. No me da tampoco nada así especial, pero bueno. Vale, pues ¿para dónde hay que ir ahora? De nuevo a la zona de antes, ¿no? Donde estaba el barco. Que es aquí... Vale. Cerca de la zona en la que estuvimos antes, en la senda dorada. Altos Hornos, Antigua Camber. Clive? My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Aine Yard's one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Bueno, pero cuanto antes salgamos mejor, ¿no? Digo yo. What do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! ¿Qué tenemos que defender esto hasta que el barco esté listo? Tiene pinta, ¿no? Van a salir ahora aquí acásicos y bichos de estos. Eso es. Pues menos mal que estaba bien oculto la cueva esta, la zona esta. Que también podían haber fortificado un poco la puerta o algo, yo qué sé, ¿sabes?
Bimba. Behind me, Lord Rosfield. I'll take care of these fuckers. Behind! I'll have you know earthbreaking here. One struck fear into the heart of every man in about that offer, Kev. How are we doing, mid? I thought you said that ship was Vale, aquí vienen más. I haven't felt this alive in 20 summers. Come on, then! Which of you not fancies meeting Ogre Killer Nest? I thought it was called Heartbreaker. ¿Cómo usa esto? Vamos a usar el tornadito este para bajarle todo lo que podamos a la defensa al grandote. Hostia. Coño, que me equivoco, tío. Ahora me tengo que acostumbrar a las habilidades nuevas. Hostia, no he comprado mal por mí, tío. Tenía que haber comprado pociones. Se me ha pasado eso totalmente. Ya con esto matamos a este. Ahí está. Tengo que comprar pociones, ¿eh? No me puedo dejar eso, tío. Que si voy sin pociones me pueden matar en cualquier momento. That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Ahora me tengo que hacer al nuevo orden que estoy poniendo de las habilidades. Ey, ey, ¿quién viene? ¿Dion? ¿Cómo? ¿Qué cojones? But I thought he was confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. ¿Cómo? Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Pues si hay 10.000. Es imposible. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? Bueno, tengo la ayuda de ellos, ¿no? Pero me cago en la puta. Buah, pues no tengo curaciones apenas, ¿eh? Está la cosa chunga en ese sentido. Voy a tener que ir con más cuidado. New plan! You leave, we follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor!
Me encanta la música esta, tío. La canción esta está súper guapa. Madre mía. Mierda. Vamos a usar esto. Yo creo que está claro que hay que usarlo ahora. Vamos a usar esto para pegarle a todos. Nos curamos un poquito. A correr para el barco. A ver, Clive. Ah, el tío está fuerte, hombre. Buena mano ahí. Un poco ridículo la manera de acabar. El Enterprise ha logrado escapar. Perfecto. Yo estoy muy preocupado nada más de que necesito pociones. Que si no voy a sufrir. Mar de Naldia. Eso es lo que hacen los nini, tío. Naldia. Hostia, aquí está Jill. Que exactamente la tienen capturada. El Barnabás este. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Mi ofrenda a Mito. Y aquí volvemos otra vez al Enterprise en aguas de Camber. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon.
I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours? Ya se va este, ¿no? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Oh, oh, Cheerio! Do keep up, my boy. Well, we can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Este es Dion. ¿En serio se ha ido así? A Twinside, ha vuelto a donde... a todo lo que se cargó él mismo. ¿Eso qué es? ¿El cadáver de la madre? Bueno, de la madre de Annabelle, no de su madre, claro. La madre de Clive y demás. Que por cierto, me gustaría saber cómo has llegado allí. What have I done? My lord. Bueno. Mar de Naldia. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar el galeón negro, como se llame. Con nuestro Enterprise. Que está chulo, en verdad, hay que decirlo. Con los mismos colorcitos ahí de Rosaria. Del traje de Clive. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. El galeón negro. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. ¿Nos van a atacar o qué? ¡Oh! Look alive, boys!
another. Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Oh. Where one leads, so does the other follow. The bond of Barnabás, ¿nos vamos a enfrentar aquí a él o qué? condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. Hostia, qué guapa, tío, la armadura. There is naught my blade cannot sever. La hoja de Odín. ¡Ojo! Madre mía. Hemos pulsado R1 a tiempo, ¿no? ¿Me ha tocado manejar el barco y esquivar las ondas esas o qué? No creo, ¿no? Qué guapo se ve esto, tío. Nos vamos a tener que enfrentar a Odín, seguro, seguro. Buenas, Becor, tío. It's now or never. I'll find her. Vamos allá. ¿Se va a transformar ya directamente en Fénix? Vale, vamos a ver. Al abordaje. Vamos a hacer esta misión. Me ha salido la notificación ahora mismo, o sea que no tengo ni idea, tío, sinceramente. Bimba. Vale, vamos a lanzar aquí el tornadito este. Esto que viene desde la izquierda. Oh, me he equivocado de habilidad. Pero bueno, me vale. Bimba. No es que esté todo viciado, es que me lo quiero pasar y llevo ahí dándole caña que no me lo acabo, tío. Como he empezado a trabajar, tío. Vamos a usar esto. Bim, 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 bim. Le bajamos esto. Ahora le uso esto con el círculo. Gancho pétreo. Vamos a lanzar esto para bajarle la barrita esta. Vamos
Vamos a lanzarte el giga fulgor. Bim, 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 bim. Como baja la vida, ¿eh? Qué buena, niño. Perfecto. ¿Quiero recoger o qué? Esto es solo para subir. A mí no me gustó el... Bueno, no me gustó. Me pareció que se quedó muy cortito el Hogwarts Legacy, tío. Me esperaba mucho más de él, la verdad. A ver. Se ha quedado la guerra buena, se ha quedado en el otro barco. Puñetero magos estos, tío. Bimba. Coño, vaya perla que cogí hoy. Vale, más enemigos. Pues entonces vamos a usar el poder este. Coño. Le rompemos esto y ahora vamos a pegarle con el otro ataque. Ah, me lo he comido, mierda. Voy a usar esto. Vamos a curarlo un poco. Y se acabó ya. Eso es.
Necesito curas, curaciones, tío, y no tengo una mierda, A mí me decepcionó el Hogwarts Legacy, tío, porque aunque la ambientación estuviese muy bien, a mí jugablemente me pareció muy pobre, tío. Este, por ejemplo, tiene sus altibajos, pero sin embargo jugablemente me gusta, tío, ¿sabes? Entonces a mí Hogwarts Legacy no es ya solo el hype, sino que creo que no acabó siendo un gran juego, ¿sabes? Para mí es un juego notable, pero notable bajo, ¿sabes? No lo veo siquiera que se acerque al sobresaliente. También depende de los fans que seas de Harry Potter, ¿sabes? Vale, hay que volver, ¿no? Supongo, ¿no? Tío, necesito curaciones, que estoy en la mierda. Aquí fue donde combatimos antes, entonces a lo mejor no era por aquí el camino. Vamos a mirar un momento una cosa, que hay una cosa que me quiero poner, que es... ¿cuál era? Esta de aquí. Para tener una barra más. Ah, ahí está, ya tenemos una barra más. No, un 8 no es solo un buen juego, es un bastante buen juego, tío. Pero yo, por ejemplo, no le daría un 8. A mí al menos no me gustó tanto, tío. Pero bueno, esto tú sabes, también es subjetivo, ¿sabes? Vale, pues sí tengo que ir por donde estuve antes, entonces. Tengo que subir otra vez. Y por ahí tengo algo que hacer arriba, ¿no? No me mates, te lo suplico. ¿What? ¿Quién está ahí? ¿Esta gente son? No. Ah, vale, tengo que bajar por aquí ahora. Vale, ahora bajo por este, pero vamos a ver si aquí hay algo. Que creo que no. No. Vale, aquí hay objetos. Dadme curaciones, por favor. Vale, poción. Me voy a aguantar un poco el usarla. Vale, ultra poción, menos mal. Ira de la tierra. Vale, ese creo que es uno de los poderes de Titán. Que ahora mismo no lo tengo equipado. Ese ataque. Vale. Como no me den curaciones, muero en alguno de estos combates, Espérate que el mago está aquí. Vamos a cargarnos a este. Coño, que me equivoco, tío. Voy a seguir apurando la curación. Voy a seguir apurándola un poco. A ver si sube de nivel antes. Me libro de tener que usar pociones ahí. Aquí está. De loco, Las curaciones, tío. Mira que en sí el juego es sencillo, es fácil. Pero en las partes finales sí es verdad que se complican un poquitín. No demasiado tampoco, pero te exigen cuanto menos estar atento, tener curaciones, ¿sabes? Y yo es que ahora mismo no he comprado ninguna, tío, antes de venirme para acá. Entonces estoy jodido en ese sentido.
stand still. Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before. ¿Se va a cargar esta Joshua? Se va. ¿Qué quiere este tío realmente? Se transformó en Odín, ojo. Se lo va a perforar, tío. Wow. Guau, qué pasada, tío, qué épico. El agua, tío. Cómo se separa ahí, se tiene que volver a juntar ahora. Buah, qué pasada cinemática, tío. Qué guay. Ojo que se va la shit. Que alguien junte esas aguas. O va a ser que no. La Virgen que se ha quedado el agua así, tío. Ojo, Odín con el complejo de Moisés, tío. Y la Torgal le parece bien. Ha dicho, yo aquí estoy fresquito. Can you go on? I think so. But to where? ¿Nos vamos a tener que enfrentar aquí? Wow. You. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. Mi señora ha recurrido a mi espada, Artema, ¿no? Está claro. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Mythos. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Bueno, se viene el combate. Y yo sin curaciones, tío. La madre que me parió. Now, it is time you learn
understand the inevitability of your divine fate, however much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Vale, nos va a dejar solo para combatir. No, si no solo voy con pocas curaciones, sino que además voy con la vida con la que acabé antes, que ya era poca. Ya. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you. Rise, Mythos. Vamos a lanzar el torbellino que nos ayude a curarnos un poco. Le vayamos reduciendo la defensa a este. El problema es que no es una mierda. Vamos a esto. ¿Tengo que matarlo antes de que se acabe la cuenta atrás? Pues me ha matado ya. Me mata ya. Claro. La luz de la esperanza. No, esto está hecho así. You would yield so soon. Never. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down. Este quería cercenarnos la voluntad. Algo va a hacer con Jill, tío. Para quitarnos, entre comillas, la voluntad. Quería como quitarnos varias ideas o varios valores, por así decirlo. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Claro. Nosotros podemos controlar el poder de todos los Icon. Por eso quiere nuestro cuerpo, Artema. What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you,
that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are... Esto es lo que nos dijo antes este. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, mythos. Turn Y quiere que todos sean como siervos de Dios, de Artema, digamos. long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality. Esta ya es la típica paranoia japonesa a la que pasa el juego, de la que tanta hablan. We don't need your salvation. Pasa a ser una aventura rollo Juego de Tronos occidental a ser un poco otra paranoia de esta japonesa. Con el malo que es una deidad y quiere que todo el mundo esté sumiso y no sé qué. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back. Clive derrotado. ¿Cómo? ¿Cómo que Clive derrotado? Subo de nivel. Voluntad de la luz. Onda letal. Vale. Vale. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. ¿Que estaban sin la ropichuela esta gente? ¿Han aprovechado el momento más insospechado para estar ahí los dos tiernecillos, eh? This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master.
Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good. Te está buscando, Clive. Se ha dado la vuelta ya. I've also used it to kill. Sí, para matar a los malos, Clive. That's my purpose. What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. Vamos a coger el poder de Shiva. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Pues se vino Shiva. Un poder más. If I am to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. Venga, dale ya el besito por fin, cojones.
¿Qué mierda? ¿Le va a dar el beso en la mano? Ahora mismo está Jill por dentro. Está diciendo, vaya decepción. One day look upon the moon again. Together. And I promise you Mira, la ha hecho llorar y todo, ¿eh? that I will be there. Está la pobre ahí. Estaré contigo pase lo que pase, pero Dios mío, lo que me vas a hacer sufrir. I never thought a smile could bring me so much joy. Ole, por fin, hombre. Se ha hecho de rogar, cabrón, ¿eh? Y la lunita, como siempre. ¿Y ahora qué? Vale, ya estamos ahí otra vez. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. El último cristal madre. Ok. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Mira, este está diciendo, hombre, ya por fin nos ponemos de pie y vamos a hacer algo, ¿no? Vale. Pues volvemos a la guarida, hay que aprovechar para curar y todo eso. Y reestructurar habilidades, porque a lo mejor nos conviene ponernos alguna de Shiva, que no lo sé, del Leicon de hielo. Mead says Odin split the sea in two. But it's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with it. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard. Show me a city where that isn't true. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks would still. We'll keep it. Let's hope so. Ok. Al otro lado del estrecho. Vale. Y ya tenemos las de Shiva. Pilares gélidos, esquilas punzantes. Y la destreza es finta glacial. Es una especie de esquiva. No pinta mal eso. Pasa que teniendo ya el R1, ¿no? No sé.